Si yo ya parto de la base de que lo que hay fuera es un reflejo de cómo yo vivo la vida, mi primera pregunta, y pienso que mi única pregunta que debería hacerme, es cómo yo me relaciono conmigo mismo. Y para relacionarme conmigo mismo, yo necesito a alguien. Vivimos en un mundo dual. Y entonces todas las historias empiezan con la misma historia, que es, yo me relaciono conmigo mismo con alguien que pienso, que creo, que estoy enamorado, que estoy enamorada, y que es mi media naranja, o que es mi alma gemela. No importa. El 1 más 1 deviene el 2 en este mundo. Entonces, si mi primera relación que es conmigo mismo, y es a través de otro, el primer otro importante en mi vida va a ser mi pareja. Por tanto, la primera clave de todos los conflictos mundiales, ¿dónde van a empezar? Empiezan conmigo y los proyecto ¿con quién? Con mi pareja. Ya estamos calientes. No hace falta que busquemos más. En el mundo de la unidad, en el mundo del 1 más 1 es igual a 1, no tengo que buscar a nadie, porque tengo conciencia de que todo está en mí. Pero en el mundo de la dualidad, donde el 1 más 1 es igual a 2, 1 más 1 es igual a 2, y 2 es pareja. ¿O no? Todo empezó con Adán y Eva, que es el 2. Bien, si todo es una proyección, la primera pregunta, ¿cómo me llevo yo con mi pareja? ¿Qué tipo de parejas me encuentro? ¿Con qué tipo de personas me relaciono? En las que yo tengo, vamos a llamarlo una afinidad, que a partir de ahora le voy a llamar una resonancia, porque nos juntamos por resonancia, por información. Lo hemos vivido todos. Conocemos a alguien y se nos cae no sé qué y nos coge un algo aquí, como si tuviésemos maripositas, ¿eh? Y le dices a la amiga o al amigo, me acabo de enamorar. Porque hay que ponerle alguna etiqueta a esta sensación física. La mente etiqueta cualquier cosa. Me acabo de enamorar. Ay, creo que he encontrado el hombre de mi vida o la mujer de mi vida. Bueno, de hecho a mí me pasó esto. Me acuerdo que mi primera mujer, he estado casado 2 veces y ya es suficiente. Mi primera mujer, yo me acuerdo que tenía 17, 18 años. Estaba con mis colegas. Allí yo qué sé, ¿qué hacíamos? El burro. Y pasó una chica. Y yo le digo a que estaba a mi lado, dice, con aquella chica me voy a casar. Dice, ya empiezas con tus tonterías, me dijo él. Y me casé, 8 años más tarde. No nos habíamos visto más, pero cuando la vi, sentí algo y digo, que no me voy a casar con esa mujer. Es así. ¿Cómo se puede explicar eso? Pues no se puede. Intelectualmente no se puede. Con la mente dual no se puede. Por eso, una de las cosas que he aprendido muchísimo, gracias a todos vosotros y a toda la gente que he llegado a ver y a todas las consultas que he llegado a hacer, me he dado cuenta que la clave de que el mundo vaya mejor empieza en cómo me relaciono con mi pareja.